llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, déjame pedirte algo con humildad. A cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato y que empiece la locura. Hola, hoy vamos a conocer una historia que no figura en los libros, ni en las crónicas de reyes, ni en las canciones de los bardos. Es el relato de un lugar escondido entre montañas que nadie ha cartografiado jamás, donde el cielo cambia de color según los sueños de sus habitantes. Guay, donde el niño, nacido bajo una estrella que cayó en silencio, está destinado a mudar. Destino de reinos esquecidos, prepárate, porque esta no es una historia de héroes perfectos ni de finales previsibles. Es un viaje por bosques que susurran, castillos que respiran y bestias que guardan secretos escritos en lenguas que ya no se hablan. Encierra los ojos, abre el corazón. La aventura empieza. Ahora, el alba teñía el valle de un bronce suave, cuando Ashuriel abrió los ojos por primera vez, como pétalos que despiertan tras la última estrella. Aquella mañana, el aire olía a rocío y resina. Cada joya en el bosque parecía haber captado una nota diferente de la sinfonía matinal. Un murmullo antiguo recorría las copas de los árboles, el canto de las raíces que se estiraban en la tierra, el susurro de los líquenes que guardaban secretos olvidados. A la mujer que lo sostuvo en brazos, la partera Merrán, no pronunció palabra. Su rostro curtido brillaba al reflejo del útero recién abierto al mundo, y sus manos sabían deslizarse entre cordones umbilicales y huesos sin temor. Al posarlo sobre el tronco liso de un roble sagrado, lo cubrió con un paño tejido en hilos de plata y sombra. Un regalo de los duendes del río que aseguraba el paso seguro del niño entre los planos encantados desde el primer latido. Ashuriel sintió la melodía del lugar, las corrientes invisibles que cruzaban el suelo, las energías que palpitaban en cada piedra, la danza sigilosa de corrientes subterráneas. Su llanto fue breve. Pronto enmudeció al reconocer el palpitar de un corazón más amplio que el suyo. Los animales del bosque se congregaron alrededor, ciervos con cuernos enlazados en líquenes, conejos de ojos plateados, cornejas que graznaban fragmentos de un idioma arcaico. Todos parecían rendirle homenaje, porque en aquel valle escondido
Solo nacían elegidos para custodiar el equilibrio. El sol ascendió tras las montañas como un ojo celestial. Merran alzó al niño y lo presentó ante el círculo de guardianes, ante tres ancianos de cabellos de crisocola y barbas de musgo. Sign, pronuncia, más que gestos, sellaron el pacto de protección. Cada uno depositó en la palma del niño un polvo en el uno, polvo de luciérnagas nocturnas. El otro, ceniza de sueños vírgenes. El tercero, escoria de meteoritos antiguos. Esos elementos, al fundirse con su sangre, abrirían puertas entre mundos al primer contacto con el polvo. Azuriel exhaló un hálito luminoso que atravesó el follaje y encendió diminutas filigranas en la corteza de los árboles. Surgieron runas clandestinas, símbolos que solo los videntes podían descifrar, marcando el nacimiento de un vínculo indisoluble entre el niño y la geografía encantada. Una ráfaga de aire recogió su llanto apagado y lo esparció en círculos concéntricos. Llegando a cada arroyo y a cada saliente de roca, Merran alzó al niño hacia el cielo. Y entonces ocurrió lo imposible. El firmamento se deslizó en un matiz violeta y en su centro parpadeó un cometa diminuto, suspendido en un silencio cómplice. En los confines del valle, las cascadas despertaron con un estruendo suave, como si aplaudieran el instante. Ashuriel, envuelto en el paño de plata, extendió sus manitas y sonrió, aunque aún no comprendía el alcance de su donan, con lentitud reverente. Los ancianos se retiraron dejando a Merran al cuidado del niño. Mientras caminaban, las piedras y las raíces parecían inclinarse para ofrecer cada fragmento de savia y musgo. La partera depositó a Ashuriel en un nido improvisado de helechos suaves, y él cerró los ojos bajo el canto legítimo del bosque. En sueños vislumbró un camino de luz que se bifurcaba. A uno conducía a una torre de cristal y bruma, el otro a una gruta donde los pilares de obsidiana guardaban un oráculo oculto al amanecer siguiente. El valle recobra su calma habitual, pero algo había cambiado para siempre. Entre la maleza, los lirios plateados reverdecían con un resplandor inusual, y las aguas del arroyo corrían más claras, como purificadas por la promesa de un futuro diferente. Ashuriel, en su cuna de helechos, soltó un suspiro que resonó en lo profundo de la tierra, despertando un eco que duraría siglos. Así comenzó la jornada del niño bajo la estrella caída, un sendero tejido en secretos y luz. Que diera se convertiría en piedra angular de reinos olvidados y promesas por descubrir. Y mientras
mientras el sol estiraba sus rayos sobre el valle. El murmullo de las raíces y el canto de las hojas preparaban el aire para narrar la leyenda que luciría esplendorosa en los anales de lo imposible. A medida que pasaban los días, el valle parecía inclinarse hacia el pequeño Azuriel con una ternura urgente. Merrán lo transportaba en brazos por senderos ocultos entre helechos y juncos, presentándolo a los seres que velaban aquel reino. Un ciervo de pelaje plateado que reverenciaba el suelo ante su presencia. Una vieja tortuga de caparazón labrado como un reloj de arena que alzó la vista con una lentitud sabia. Un coro de libélulas cuyos fulgores danzaban alrededor de su cabeza como luciérnagas al caer la tarde. En cada encuentro, el niño emitía risas leves y el aire vibraba con un súbito temblor de hojas, como si el bosque celebrase cada una de sus exhalaciones. Hubo una mañana en que, tras un amanecer pálido, Azuriel sintió un cosquilleo en las puntas de los dedos al rozar la corteza de un roble centenario. De repente, apareció en sus manos un tenue resplandor verde. Las vetas de la madera se elevaron como filamentos de luz hasta enredarse en sus muñecas. El árbol dejó escapar un suspiro rumoroso y el valle entero pareció retener la respiración. Merrán, a su lado, apartó una lágrima pétrea y murmuró palabras en una lengua de viento. Así despierta el don de la savia. Tú serás puente entre lo vivo y lo escondido. Mientras tanto, los guardianes vigilaban en silencio durante las horas en que el sol se acurrucaba bajo el ala de un halcón nocturno. Ellos se adentraban en la penumbra de los susurros, un pasillo de helechos tan densos que la oscuridad se volvía sólida, para consultar al vidente Esmeralda. Con ojos translúcidos como el agua quieta, les advertía que el latido de Azuriel resonaría en tierras lejanas y que desde el otro lado del mar, un ejército de sombras empezaría a notar el pulso de su fuerza. En el bosque se tejía rumores. Había quien decía haber visto en la encrucijada de 3 encinas un péndulo de luz que abría un portal a un reino de tinieblas. Otros aseguraban que en lo profundo de un estanque el reflejo de Azuriel mostraba no su cara de niño, sino la de un guerrero de armadura luminosa. Al primer atisbo de luna nueva, Merrán condujo al niño hasta la orilla de ese estanque y le dejó deslizar la mano entre las aguas. Cuando sacó los dedos, el espejo líquido osciló, proyectando la figura borrosa de un castillo de ceniza y obsidiana, con torres que se quebraban en llamas. Azuriel no lloró, sonrió en la penumbra
Consciente de que su deber vendría de más allá de los árboles, las enseñanzas de Merrán se volvieron más exigentes. Cada amanecer repetían un ritual. Primero, la purificación en el manantial de cristal, donde el agua caía en hilos sonoros desde una roca pulida. Allí, los guardianes vertían sobre su frente agua bendita y polvo de luciérnagas, y el niño cerraba los ojos para sentir cómo se curvaba su espíritu a la voluntad del valle. Luego lo llevaban al claro de las voces, un círculo de piedras musgosas donde antiguos fantasmas hablaban en susurros. Azuriel debía responder a cada eco con palabras verdaderas, o el bosque lo arrojaba de vuelta al silencio. A menudo dudaba, y el suelo temblaba bajo sus pies como un lamento. Pero Al habló con la voz que resonaba en su interior. Las piedras lo aceptaban, y sus ecos se convertían en filigranas de luz entre el rocío en una tarde de bruma densa. Cuando el viento arrastraba notas distantes de una canción que nadie cantaba, Azuriel supo que podía alterar el curso de un arroyo con solo inclinar la cabeza. Un riachuelo que había humedecido sus ropas cambió de cauce para rodear un jardín silvestre, regando amapolas azules que antes no existían. Los guardianes llegaron corriendo al sentir el cambio en la corriente. Sus rostros se iluminaron con mezcla de orgullo y temor. El vidente Esmeralda, asomado tras la sombra de un fresno, emitió una palabra suspendida en la bruma, eclipse, y desapareció en el aire como un eco diluido en aquella noche, bajo un manto de estrellas verdes. Merrán lo arrulló con la misma canción con la que lo habían traído al mundo. Pero en su canto ya no resonaba la nota calma del valle inicial. Había un acorde nuevo, áspero y prometedor, como el presagio de un desafío que se avecinaba. Azuriel se entregó a ese arrullo con la confianza de quien sabe que los bosques guardan susurros y que él, el niño naciente de luna y roble, sería quien descifrara el idioma de las antiguas raíces y tallara su destino en la corteza misma del mundo. A las pocas semanas de aquel último presagio, el cielo sobre el valle comenzó a oscurecerse más rápido de lo normal. No era una noche más larga ni una nube pasajera. Era una niebla espesa que no caía, sino que subía brotando desde las grietas profundas de la tierra, como si algo ancestral despertara con la respiración lenta de lo que estuvo dormido durante siglos. Merrán, que recogía hojas para infusiones bajo el último rayo de sol, sintió un escalofrío reptar por su columna. Las hojas
no crujían al pisarlas. Los pájaros enmudecieron y las raíces comenzaron a moverse, como si buscaran esconder algo. Anne Asriel tenía apenas 5 inviernos, pero su mirada parecía contener edades no vividas. Aquella noche no pudo dormir. Soñó con un campo abierto, rodeado de columnas rotas, donde los árboles lloraban savia y cada estrella hablaba en un idioma distinto. Al despertar, tenía en la frente una marca luminosa en forma de espiral. Cuando Merran la vio, soltó la tetera sobre el fuego. No dio nada, solo asintió, como quien confirma una vieja profecía. Los guardianes llegaron al amanecer. No, Kamen Eren. Flotaron sobre un sendero de musgo erguido, convocados por un resplandor que brotaba del claro donde Asriel solía jugar. El vidente Esmeralda, pálido como el nácar de luna, se adelantó y extendió la mano hacia el niño. Al tocarle la frente, cerró los ojos y tembló. Cuando los abrió, habló por primera vez en décadas en él. Ha visto el umbral sin cruzarlo. El tiempo nos ha alcanzado. Desde entonces, Asriel comenzó a escuchar cosas que nadie oía. Pedras que contaban cuentos de batallas perdidas. Sombras que confesaban deseos no cumplidos. En una ocasión, mientras caminaba solo por la vereda de los Alicios, descubrió una grieta en el suelo de la que emergía un susurro. Se agachó y en ese leve murmullo escuchó su nombre pronunciado por una voz que no era voz, sino eco en la propia tierra, llamándolo a cumplir su propósito. El bosque empezó a mutar con él. Algunos árboles se inclinaban para saludarlo. Flores que solo abrían cada siglo florecían a su paso. Animales nocturnos los seguían sin miedo. Pero también aparecieron grietas de oscuridad entre las sombras en hiedras que no crecían, sino que consumían charcos que reflejaban paisajes que no existían. Aves sin rostro que volaban en círculos interminables. Entonces, en la cima del monte Arco, se abrió una luz como una herida vertical. De ella emergió una figura encapuchada, envuelta en telas negras como tinta derramada. No hablaba, pero sus pasos hacían temblar la hierba. Cuando llegó al valle, dejó a su paso una franja sin color. Las hojas se volvían grises. Los Pedros, say a vagabond. Y el aire se volvió más denso, como si el tiempo decidiera mirar hacia otro lado. Merran, los guardianes y el propio bosque se reunieron por última vez en el círculo de raíz bajo la encina más antigua para hacer lo que no se hacía desde la era del viento silencioso
revelar el nombre verdadero del elegido. No podía ser dicho en voz alta, solo escrito en savia y susurros, en un pergamino de piel de estrella. Azuriel lo observó con ojos serenos. Lo entendía. Sabía que ese nombre no era solo una palabra, sino un destinón. Y así, cuando la figura encapuchada llegó al claro central, Azuriel salió a su encuentro. No llevaba armas, ni escudo, ni compañía, solo su cítara de madera blanca, la misma que había construido con ramas caídas y cuerdas tejidas por ardillas de los altos lamentos. Tocó una nota, tan solo una, pero fue suficiente para que las estrellas parpadearan con fuerza. A la figura detuvo su avance. De su capucha salió una voz que era todas las voces a la vez. Aún no estás listo. Y Azuriel, sin miedo, respondió: empero. Ya estoy despierto. El suelo se abrió entonces, no como castigo, sino como umbral. Y bajo él, un camino de luz descendía en espirales hacia un lugar donde ni los árboles ni las sombras habían ido jamás. Azuriel lo miró a Merón, a los guardianes y al valle entero y dio el primer paso hacia lo desconocido. Dawned. La canción aún no ha sido escrita, donde el tiempo aún espera ser nombrado, donde toda historia empieza de nuevo, incluso las que parecen haber comenzado hace 1000 años. El descenso fue largo, pero no oscuro. Cada peldaño que Azuriel pisaba brillaba tenuemente con símbolos que se encendían a su paso y se apagaban tras él, como si el propio camino se escribiera y se olvidara al instante. El aire allí tenía una densidad distinta, como si el tiempo se espesara y el eco de sus pasos le llegara medio segundo después de darlos. El silencio no era ausencia de sonido, sino una presencia viva, envolvente, antigua, como el primer aliento del mundo. Llegar al final de la espiral, encontró un umbral circular hecho de raíces vivas entrelazadas con vetas de cristal. En el centro flotaba una esfera de agua suspendida, en cuyo interior giraban imágenes que no eran reflejos, sino recuerdos a una tormenta detenida en el cielo. Un dragón herido que dormía bajo una caverna. Un niño sosteniendo una llama que no quemaba. Azuriel se acercó y, sin tocarla, la esfera comenzó a girar más rápido, mostrando finalmente un rostro en el suyo, pero más viejo, más sabio. Más herido en una voz brotó sin origen, ni masculina ni femenina, ni alegre ni triste, y dijo: ¿sabes quién eres?
Azuriel no respondió con palabras. Cerró los ojos y dejó que la música que latía dentro de él hablara. Tocó su cítara suavemente y la primera nota vibró con tanta pureza que el suelo mismo reverberó. Las raíces se abrieron como una flor y revelaron un corredor cubierto de inscripciones antiguas. El niño caminó sin vacilar. Cada inscripción le contaba una historia, la de un rey ciego que vio el futuro a través del dolor, la de una bestia que aprendió a no rugir por amor, la de una hoja que se convirtió en viento para escapar de su rama final del corredor. Encontró una sala circular, una biblioteca sin techo, donde los libros flotaban girando lentamente, sostenidos por hilos de luz. En el centro, una figura encapuchada lo esperaba. No era la misma que había emergido en el claro. Esta llevaba un manto hecho de pergaminos cosidos entre sí, cada uno cubierto de nombres. Al acercarse, Azuriel vio que uno de los nombres comenzaba a escribirse justo en ese momento. El suyo. El ser levantó la cabeza y mostró un rostro que era el suyo, pero hecho de llamas y agua, piedra y sombra. Era su eco, posible su destino tentativo. La figura alzó una mano y le ofreció un libro cerrado con 3 candados. La voz volvió a sonar. Ann, este es tu libro. Aún no está escrito. Pero al abrirlo, comenzarás a olvidar lo que no debes recordar y a recordar lo que aún no ha sucedido. ¿Estás dispuesto? Azuriel dudó, no por miedo, sino por respeto. Comprendía que el conocimiento tenía un precio, que el poder que dormía en aquellas páginas podía partir su alma como un trueno parte la cima de una montaña. Pero también sabía que las raíces ya lo habían llamado, que el bosque ya había cambiado Y, Q, C, no, L. Entonces, nadie tomó el libro. Los candados se disolvieron sin abrirse. Simplemente cayeron como escarcha bajo el sol. Al tocar la tapa, sintió que el frío y el calor se entremezclaban en su pechón y al abrirlo, el primer párrafo estaba escrito en el principio. Azuriel no era más que un eco para los ecos. Cuando encuentran el mundo adecuado, pueden convertirse en bosa. El resto de la página estaba en blanco. La sala se desvaneció o quizás se transformó. Porque cuando abrió los ojos, ya no estaba bajo tierra, ni en el claro, ni en el valle. Estaba en una ciudad de torres azules, suspendidas sobre un río de estrellas. Y una voz le dijo, suave
Como el ala de un búho aquí, comienza el segundo nacimiento. Y Azuriel sonrió porque todo volvía a comenzar. Pero esta vez, él tenía su nombre, su música y su destino en la palma de la mano, desde las alturas de aquella ciudad suspendida. Azuriel sintió por primera vez el peso suave de lo que aún no entendía. Las torres flotaban sin apoyos, sostenidas por corrientes invisibles que vibraban con el timbre de pensamientos. Las calles eran puentes de cristal, translúcidos pero firmes, sobre un río de estrellas líquidas que fluía sin descanso. No había sol ni luna, solo una luz pulsante, como si el cielo respirara. Why a Cotabasso. Su nombre, escrito ahora en cada molécula del aire, parecía resonar con más nitidez. Avanzó por el primer corredor en espiral, rodeado de estatuas que no eran de piedra ni de metal, sino de recuerdos solidificados. Reconoció algunos en la risa de Merrán en la cocina, el murmullo del río bajo la niebla, el susurro de la cítara junto a la raíz del fresno antiguo. Pero otros eran desconocidos, en un rostro que aún no había amado, una traición aún no cometida, una batalla librada más allá de su futuro inmediato. Comprendió entonces que aquel lugar no era un reino, sino un intervalo, un lugar entre decisiones. Al fondo del pasaje se alzaba una puerta sin marco, hecha de humo quieto. Al traspasarla, se encontró de frente con una sala sin fin. Alley Flotaban. Esferas de obsidiana suspendidas a diferentes alturas, girando suavemente como planetas de conocimiento. Una figura aguardaba en el centro, más joven que cualquier anciano y más vieja que cualquier roca. Su piel era de oro ennegrecido y sus ojos eran grietas por las que asomaba la luz del origen. Cuando habló, su voz no fue un sonido, sino un despertar en la médula. Has traído la melodía, nosotros te daremos el compás. La figura extendió una mano y le ofreció una pequeña caja tallada en runas que cambiaban constantemente de forma. Azuriel la sostuvo sin dudar. Al abrirla, encontró una aguja fina, hecha de hueso de criatura extinta, con un hilo de tiempo anudado a su extremo. Comprendió su función sin que nadie se lo explicara, coser fisuras en el tejido del mundo. Su primer prueba se manifestaría pronto en la ciudad. Al percibir su aceptación, comenzó a cambiar. Las torres respiraron hondo y una campana sin badajo sonó en todas direcciones. Desde las esquinas de la sala
surgieron caminos hechos de memoria, donde escenas enteras se reproducían una y otra vez, pidiéndose reparadas a un gesto olvidado entre hermanos que se odiaban, una palabra no pronunciada que habría salvado una civilización, una lágrima reprimida que secó el alma de un bosque entero. Anazuriel supo que no podía recorrer todos esos caminos, pero sí elegir uno. Cerró los ojos y dejó que la cítara vibrara con su pulso. El camino que respondió fue un sendero cubierto de plumas negras. Lo siguió sin volver la vista. Sin preguntárala, al llegar al final, se encontró en una torre solitaria en medio de Onmarcomo. Una niña estaba sentada junto a un espejo agrietado. Lloraba sin lágrimas. Azuriel no dijo nada. Tomó la agulla, se acercó al espejo y, con movimientos delicados, comenzó a coser las grietas. El hilo de tiempo se tensó, y con cada puntada, la imagen de la niña cambiaba. Primero fue loba, luego viento, luego fuego contenido en un cántaro. Cuando el último punto se cerró, el espejo desapareció y la niña se levantó, ahora entera menos, y sonrió sin hablar. Le ofreció una pluma blanca como símbolo de reciprocidad a Gazriel. La aceptó. Sabía que sería necesaria más adelante. Cuando regresó a la ciudad suspendida, algo había cambiado. La luz era más cálida, el aire más denso, y en lo alto, una constelación nueva brillaba en un laúd, una espiral, una lágrima, una puerta en él. Camino apenas comenzaba, pero ya no caminaba solo. Ahora llevaba dentro de sí cada fragmento reparado, y el mundo, agradecido, le ofrecía una canción distinta, una historia que solo él podría afinar. Al instante en que las torres retomaron su aliento, Azuriel sintió un suave tirón en el corazón. El hilo del tiempo latía con urgencia, reclamando su atención. Siguió la línea luminosa que se extendía desde las plumas blancas hasta el ventanal más alto de la ciudad suspendida, donde un portal de cristal bruñido comenzaba a agrietarse en un canto frío. No hubo dudas, alzó la aguja de hueso, tensó el hilo y con mano firme trazó el primer punto sobre el borde de la fisura. El cristal tembló, resonó como cuerda de arpa, y en lugar de fragmentarse, se dio un arco suave de luz, abierto ahora a un pasadizo estelar. Atravesó aquel umbral sin equipaje visible, llevando consigo solo la caja vacía y la pluma de la niña reparada. Al otro lado, encontró un corredor de nubes densas, iluminadas por relámpagos fucsia que danzaban sin trueno. Cada nube guardaba un pedazo de historia olvidada.
a la caída de un imperio de palomas radiantes, el canto final de un dragón de coral, el lamento de un río convertido en desierto. Azuriel avanzó sin prisa, porque sabía que cada paso implicaba una decisión ética, tomar un fragmento de recuerdo para entregarlo al mundo real o dejarlo, liberar para siempre en aquel cielo incierto. Más adelante, en un vestíbulo abierto al vacío, lo esperaba una criatura de alas telescópicas. Tenía ojos salpicados de constelaciones y el pecho cubierto de escamas que reflejaban todos los atardeceres posibles. No rugió, sino que exhaló un soplo salado como brisa marina. Has reparado a la niña del espejo, musitó en un eco profundo. Pero este reino muere en silencio. Cada vez que un recuerdo es silenciado en la tierra, firme, traerás consuelo al olvido. Azuriel no respondió de inmediato. Sostuvo la pluma en alto y dejó que la brisa estelar peinara su cabello. Luego, con voz dulce, como cadencia de violín, le propuso un pactón. Sembraré cada rescate, cada historia en mi propio mundo, para que florezcan de nuevo. A cambio, ¿deseas que yo extienda tu memoria entre los mortales? La criatura asintió y ofreció de sus garras un fragmento de espejo líquido. Dentro de él se reflejaba la figura de un anciano sin barba, cuyos ojos enterraban ciudades. Era el guardián del olvido, encargado de consumir los ecos demasiado dolorosos. Azuriel sintió la gravedad de aquel encuentro. Con el hilo extendido, cosió en el espejo una cruz diminuta, y al hacerlo, una chispa de antiguos lamentos se escapó como luciérnaga. Recuerda, dijo la criatura, si un día el mundo se olvida de ti, mi reino reclamará tu sombra. Zen. Más demora, Azuriel regresó por la misma fisura, sostenido ahora por la braseada luz de sus gestos, y emergió ante los hilos flotantes de la ciudad. El espejo líquido descansaba en su palma, como gota de luna. Con la pluma blanca, trazó un símbolo en el aire, y aquel símbolo se elevó en forma de partitura en una melodía que aún no se oía en ningún lugar. Mientras el acorde se expandía, el cielo suspendido cobró un tono más suave y las esferas de obsidiana giraron con renovada lentitud. Ahora, en la inmensidad que parecía salvarlo de la rutina, Azuriel comprendió que su tarea no era un simple parche, sino un tejido continuo de alianzas imposibles, con criaturas de viento y con fantasmas de piedra, con el pulso de la savia y con el olvido que todo lo devora. Depositó el espejo en el atril de cristal más cercano. Pidió a la niña la pluma prestada y,
mirando al horizonte de puentes imposibles. Se preparó para la siguiente fisura, aquella que latía en la frontera entre la memoria colectiva y los sueños de los hombres. Allí, sabía, surgiría la próxima nota que su cítara habría de cantar para mantener entero el entramado de mundos, al posarse de nuevo sobre la pasarela de cristal. Azuriel sintió el pulso de los mundos entrelazados. Vayos sus pais, la tierra firme y la ciudad suspendida vibraban al unísono, como dos cuerdas afinadas por el mismo arco. Sin prisa, se encaminó hacia el espejo líquido que había cosido y recogió el fragmento con cuidado, como quien toma un lirio en la mano. Temblaba con el recogimiento de un pasado que ansiaba reencontrarse al atravesar el portal. Se tornó más cálida, casi dorada, y los hilos temporales que sostenían la ciudad comenzaron a desvanecerse tras él. Emergiendo de la fisura, se encontró en el claro de los susurros, donde la niebla apenas dejaba ver los rostros de Merrán y los guardianes en sus manos. El espejo parecía un pozo de silencio. En su interior aún titilaban las imágenes apagadas del anciano sin barba. Azuriel respiró hondo y, con la pluma blanca, trazó sobre la superficie un círculo perfecto. El vidrio se agrietó leve, como despierto de un letargo, y de esa grieta brotó un canto bajo la voz del anciano, agradecida, que advertía de nuevas sombras al acecho. Comprendió entonces que su misión no terminaba con la reparación, sino que apenas comenzaba la senda de la integración. Con paso seguro se dirigió al antiguo roble donde Merrán solía dictar enseñanzas. Allí arrancó una ramita de corteza plateada y la introdujo en el espejo como estilete. Al girarla, el fragmento líquido se desdobló en un pequeño estanque transparente, y dentro comenzó a crecer un brote, una flor de cristal oscuro que palpitaba con cada gota de memoria liberada. Los guardianes se arrodillaron sin alzar la vista, reconociendo el signo de un vínculo restaurado entre el olvido y la esperanza aquella noche. Mientras la brisa arrastraba el murmullo del valle, Azuriel reunió a su alrededor a los aldeanos. Curiosos, mostró la flor de cristal y les narró el pacto con la criatura de alas telescópicas. Cada vez que alguien contara una historia largamente olvidada, un verso perdido, un nombre silenciado, una plagaria marquita, esa flor crecería un pétalo más y su fragancia sanaría el rincón del mundo donde aquella memoria yacía muerta. La multitud guardó silencio,
Luego murmuró evocaciones de antepasados, leyendas de amor prohibido y secretos de cosechas cerradas. Con cada relato, la flor exudaba un brillón al amanecer. La pompa de la noche había sido transformada en un jardín improvisado. A la sombra del roble, la flor de cristal oscuro lucía decenas de pétalos irisados, cada uno originado por un recuerdo despertado. Azuriel, sosteniéndola frente al sol naciente, sintió que el velo entre los reinos se afinaba y que la siguiente fisura aguardaba justo más allá del valle en el bosque del suspiro perdido, donde las raíces raspan penas y ningún hombre osa contar sus fracasos. Con la flor como faro y la pluma blanca anudada al cinto, emprendió el camino hacia ese bosque maldito, sabiendo que en su interior aguardan los ecos más profundos de la humanidad. Allí, su cítara habría de cantar, la más antigua de las reconciliaciones, la que cura el alma al recuperar lo que se dio por perdido. La entrada al bosque del suspiro perdido fue como traspasar un velo de agua nocturna en cada rama, gota, un lamento, apenas audible, y el aire mismo parece contener el aliento de quienes jamás volvieron a exhalar. Azuriel, flanqueado por los guardianes en silencio, avanzó, sosteniendo la flor de cristal oscuro, cuyos pétalos centelleaban con la suavidad de un susurro. A su alrededor, los troncos se retorcían en formas humanas, como si el propio bosque hubiese cobrado vida de antiguos reclamos no resueltos. El sendero se dividía en decenas de hilos de tierra blanda, cada uno marcado por huellas que desaparecían tras un paso a pisadas de exiliados que jamás regresaron, de amantes que rompieron promesas, de niños que olvidaron su inocencia. La bruma, teñida de un matiz violeta, se agitaba por encima de su cabeza, revelando de pronto sacudidas de ceniza en restos de suspiros petrificados. Azuriel dejó caer un pétalo de la flor y al tocar el suelo se abrió una rendija de luz. De ella emergió un hálito tibio y cargado de pena, que el rey niño atrapó en el cuenco de su mano, cerrándola como un relicario. En cuanto más recogía, más se aligeraba la opresión del bosque. Pero la bruma respondió convocando una figura traslúcida, un hombre de pie junto a un roble inclinado, los ojos hundidos y la boca torcida en un o sin voz. Azuriel percibió que era la encarnación de un arrepentimiento milenario. No levantó la espada, sino que desató el hilo de tiempo de su cinto y, con delicadeza,
lo entrelazó en la ramita de plata, grabada con runas. Cantó entonces con su cítara un leve arpegio, y las notas se deslizaron entre las raíces, rozando con compasión las costillas de aquel espectro. Al primer acorde, el hombre fantasmagórico alzó las manos, suspendido entre el llanto y la liberación. Al siguiente, la rendija de luz en sus uñas dejó escapar su suspiro petrificado, y al tercero, su cuerpo se desvaneció en una nube de pétalos incorpóreos. La flor de cristal, con un nuevo pétalo, brilló con un fuego interior. Ayo-Real reunió el suspiro en un frasco de vidrio fino y lo consiguió sellar con la pluma blanca, mientras el bosque suspiraba aliviado, como desperezándose de un pesado sueño. Continuaron su avance, encontrando más figuras. Una niña mecánica repetía gestos de despedida. Un anciano acariciaba un sombrero que ya no existía. Una loba. Chris alzaba el hocico en un aullido silente. Siempre el mismo ritual en un pétalo que se desprendía, un hilo entrecruzado, un arpegio que sanaba, un suspiro que emergía al llegar al corazón del bosque. Un claro oscuro lo recibió con un lago estancado y cubierto de lunas flotantes. Los suspiros ya liberados que regresaban para danzar en el espejo del agua. Ayo-Real depositó el frasco en el centro y las lunas comenzaron a elevarse, girando en remolinos de luz. El lago se hizo puente sonoro en cada luna. Al chocar con otra emitía un eco de esperanza, reparando de vuelta la herida de cada memoria. Cuando la última luna partió hacia el cielo, el bosque del suspiro perdido exhaló un aliento puro y dejó ver un camino de hojas verdes donde antes solo había lamentos. Ayo-Real guardó el mural de algunas lunas en su libro recién abierto, junto a la nota. Aquí se salvó lo que se creyó perdido. Sin titubear, siguió la senda luminosa, sabiendo que cada suspiro rescatado había tejido un hilo más en el tapiz de un mundo que él, el niño de la estrella caída, estaba llamado a rehacer. La senda luminosa condujo a Ayo-Real más allá del bosque del suspiro perdido, hacia un valle abierto bajo un cielo que parecía haber perdido su color original. Allí, entre colinas bajas de hierba plateada, brotaban fuentes cuyos manantiales lanzaban susurros en lugar de agua. Cada chispa que estallaba contra la piedra contaba un lamento distinto, una promesa rota, un pacto olvidado, un nombre que se extinguió sin dejar huella.
Ashuriel caminó sin prisa, con la flor de cristal oscuro colgada al cuello y la pluma blanca en el cinturón, prestando atención a cada murmullo que emergía de las grietas del suelo al pisar la primera fuente. El canto se volvió un torrente de voces ancianos que no hallaron descanso, niños que crecieron sin hermanos, amantes separados por un rumor. Ashuriel colocó la palma sobre la roca húmeda y deslizó la ramita de plata hasta que el susurro encontró un hombro donde reposar. Con un arpegio suave en su cítara, tejió un puente de notas en el aire. El lamento se condensó en una gota de luz que se elevó al cielo, disipándose en un arco iris diminuto. La fuente cesó de susurrar, quedando en su espejo pétreo una calma transparente, siguiendo la corriente de fuentes silenciadas. Llegó a una explanada donde se alineaban 6 estatuas colosales, todas mirando al horizonte como centinelas de un reino extinto. Cada figura estaba tallada en obsidiana pulida y presentaba grietas que filtraban un tenue fulgor dorado. A su paso, las inscripciones en las columnas de piedra, escritas en un alfabeto olvidado, se iluminaron. Ashuriel comprendió que aquellas moles encerraban las memorias de un pueblo que perdió su voz en un día sin amanecer. Se acercó a la primera estatua, la de la guerrera caída, y apoyó la cítara en una fisura. Tocó un solo acorde, rotundo y suave a la vez. El sonido vibró a través del cuerpo de obsidiana, expandiéndose como una onda. Las grietas se ensancharon, liberando un coro espectral de almas vestidas con armaduras antiguas. Sus voces se alzaron en un canto de gratitud. Ashuriel, recordando el pacto con la criatura de alas telescópicas, dejó deslizar la pluma sobre la base de la estatua, trazando un símbolo de restauración. La obsidiana voló en fragmentos diminutos y se convirtió en polvo luminoso que el viento esparció sobre la hierba. Aquel polvo germinó flores negras de pétalos tornasolados al repetir el gesto en las 6 estatuas. Agotó gran parte de sus fuerzas. Sin embargo, cuando llegó ante la última, un sabio que levantaba un libro cerrado notó que el fragmento de espejo líquido descansaba en su palma. Colocó el espejo sobre la palma de la mano derecha del sabio de piedra. Guay, al pronunciar, sin palabras, la melodía que había nacido en el valle de fuentes, el libro se abrió por sí mismo. Sus páginas guardaban la cronología de 1000 inviernos en eclipses, pactos rotos, migraciones de aves de fuego. Ashuriel leyó en susurros cada fecha perdida y tocó el lomo con la ramita.
En un estallido sin estruendo, las páginas se elevaron al viento y flotaron hasta posarse sobre la hierba, donde se convirtieron en plantas lumínicas que dibujaban el calendario de aquella antigua vida, agotado, pero en paz. El niño de la estrella caída siguió la traza de las plantas lumínicas hasta la ladera de una montaña descolorida por él. Olvidó. Allí se abría la boca del silencio, una caverna cuya entrada estaba sellada por un arco de cristales opacos. De su interior apenas escapaba un murmullo profundo, tan grave que hacía vibrar el pecho. Sabía que en su interior aguardaba la memoria definitiva, ala de un reino convertido en sombra perpetua, con la flor de cristal en alto. Azuriel entonó una escala ascendente. Cada nota afinaba un cristal del arco. Al llegar a la última, el sello se quebró sin romperse del todo, creando una rendija apenas suficiente para que el aire del valle se filtrara. El eco resonó como un latido. Entonces, con esfuerzo, insertó el espejo líquido en una grieta de la roca y giró la ramita de plata. Se escuchó un crujido semejante al suspiro de la tierra. La rendija se abrió más, dejando ver un pasadizo, iluminado por un brillo interno que pulsaba con ritmo cardíaco. Antes de adentrarse, Ashuriel guardó silencio, alzó la mirada y vio, grabado en el dintel de cristal, su nombre verdadero, Anaquel, que no debía pronunciarse en voz alta. Con reverencia recitó el nombre en su mente y, al hacerlo, sintió como su voz interior se unía a la sinfonía de todos los recuerdos liberados. Dio un paso hacia el umbral, sabiendo que al otro lado le esperaba la última prueba, el reino donde la memoria y el olvido chocan para forjar el destino de todos los mundos. Y mientras cruzaba, cerró los ojos y dejó que la música que habitaba en su sangre abriese la puerta a lo inimaginable. El pasadizo se angostó hasta convertirse en un corredor de ecos suspendidos, donde cada paso de Ashuriel resonaba como un latido ajeno. Las paredes, formadas por pedazos de recuerdos hechos roca, murmuraban fragmentos de voces que una vez habitaron, vidas ya borradas en risas infantiles que se entremezclaban con gruñidos de monstruos olvidados, romances truncados que se diluían en súplicas sin nombre. El aire, cargado de un dulce matiz de melancolía, le quemaba la garganta a cada inhalación, pues contenía las partículas de viejas ilusiones rotas. Ashuriel apretó la flor de cristal oscuro contra el pecho y avanzó con la pluma blanca preparada, sabiendo que cualquier indecisión podría convertirlo en parte de esa arquitectura de memoria petrificada anal. Llegar a un vestíbulo circular. Vio ante sí,
6 estatuas de seres alados, talladas en un metal opaco que parecía absorber la luz. De sus pechos colgaban cofres diminutos, clausurados por la sombra misma, y dentro de cada uno latía una chispa, mínima, el núcleo de una historia definitiva. Comprendió que debía abrir cada cofre para reconciliar el pasado y restaurar el flujo de los recuerdos. Antes de emprender el siguiente tramo, se aproximó a la primera estatua y con delicadeza deslizó la pluma por un filamento de cristal que servía de llave. Un destello verde brotó al instante, liberando el primer núcleo, el último fragmento de un amor que jamás se atrevió. Hay 1, 2. Rhinos. El cofre exhaló un suspiro como campana lejana, y la chispa ascendió hasta fusionarse con el cielo abovedado, dejando tras de sí un silencio virgen. Sin pausa partió hacia la segunda figura, sintiendo el pulso del reino inclinarse bajo cada liberación. La penumbra se tornaba menos densa con cada chispa que se escapaba, y por un instante creyó distinguir al pie de las estatuas surcos de verdín que reverdecían. El segundo cofre guardaba la esencia de un traidor arrepentido, un príncipe que ofreció su traición a cambio de perdón y se encontró condenado al olvido. Al abrirlo, la chispa se elevó en forma de ave luminosa, surcando el techo como un mensaje de redención, mientras la estatua de alas metálicas se inclinaba hacia adelante, como agradeciendo el gesto. La tercera llave crujió bajo la pluma. El núcleo liberado era la memoria de un guerrero exhausto, cuyo juicio se quebró tras años de batalla. Su chispa se transformó en una lluvia de escamas doradas, cada una cargada de ecos de tambores y estandartes que se dispersaron por el corredor, convirtiéndose en un tapiz de música apenas audible. Ashurial aspiró esa armonía y notó que sus dedos temblaban menos. La pluma dejó de pesar tanto en su mano. A las siguientes 3 estatuas ofrecieron núcleos más complejos. El susurro de una risa que jamás debió apagarse. El grito de una justicia corrompida y el suspiro de un niño que olvidó su propio nombre. Cada chispa ascendía, cada liberación mitigaba la opresión del lugar. Cuando abrió el 6º cofre, el reino entero pareció respirar por primera vez en Eras An. El cielo se rasgó en un arco iris quebrado, y un torrente de luz se precipitó como cascada desde la bóveda, invadiendo todo hasta hacerlo temblar. Ancón
Los 6 núcleos liberados, el corredor de recuerdos, se transformó en un vasto salón de cristal. Claro, en el centro, una fuente vertía agua pura de corrientes olvidadas. Ashuriel se acercó y sin pensarlo, dejó caer la flor de cristal oscuro dentro del caño cristalino. La flor se disolvió en una lluvia de polvos luminosos que tintaron el agua de matices ámbar y violeta. Entonces, del corazón de la fuente emergió una figura translúcida, el guardián de los últimos recuerdos, una presencia compuesta de todas las chispas liberadas, con rostro de rostro y voz de 1000 ecos. Has restaurado lo que el mundo creía perdido, dijo la entidad, pero aún queda el fragmento más difícil ante tu propio miedo. Ashuriel comprendió que el espejo líquido guardado en su cinturón contenía ese temor profundo, el miedo a convertirse en el próximo olvido, a que su tarea no fuera más que un sueño efímero. Sacó el espejo y lo sumergió en la fuente, cubriéndolo con sus manos. La voz del guardián se alzó en un coro de compasión y desafío para vencer tu temor. Debes mirarte sin intermediarios, ni escudos a regañadientes. Ashuriel giró espejo hacia sí, y al mirar su propio reflejo, vio no el rostro valiente del niño elegido, sino la silueta de aquel guerrero herido. El príncipe traidor, la risa perdida y el grito silenciado, como si todos fueran él. Sintió un nudo en la garganta. Su propia identidad se fragmentaba en esos fragmentos ajenos. Cerró los ojos y con voz serena susurró: acepto ser el tejido de todas las memorias, incluso las que duelen. Cuando abrió los ojos, el espelo había desaparecido bajo la corriente y a su lugar emergió un rostro pleno, el suyo, sereno y completo, irradiando la calidez de quien ha abrazado la totalidad. La fuente estalló en luz y la figura del guardián se disolvió en un arroyo de chispas danzantes que ascendieron hasta perderse en el cielo. Ashuriel salió del salón con la flor de cristal reconstruida en la palma de su mano, sembrando su fragancia en cada grieta. Al cruzar el umbral final, volvió a encontrarse en el valle, donde Merran y los guardianes lo aguardaban junto al roble sagrado. A sus pies brotaban flores lumínicas y en el aire resonaba la melodía de su cítara, mezclada con el murmullo de raíces que danzaban al unísono. El mundo vivía de nuevo, enriquecido por los recuerdos sanados. Con un gesto suave, Ashuriel alzó la flauta, la primera que había tocado, y tocó un solo acorde, tan puro que atravesó el valle y se perdió.
en el horizonte. El cielo recobró un azul más auténtico y el viento trajo consigo un mensaje en gracias. Y así, iniciado por un niño, nacido de una estrella caída, el tejido de los mundos se renovó. Cada memoria restaurada halló su lugar. Guaycara Corazón encontró el valor para recordar a Shurial, ahora guardián pleno de todos los recuerdos. Comprendió que toda historia, sin importar cuán antigua, puede renacer si alguien se atreve a liberar sus ecos del olvido. El regreso de Ashurial al valle no fue recibido con trompetas ni con clamor. Fue el viento el primero en saberlo, arrastrando su nombre entre las ramas como quien confiesa un secreto largamente esperado. El roble antiguo alzó sus hojas con lentitud reverente, y las aguas del arroyo cristalino adquirieron un matiz de cobre suave, como si bebieran el reflejo de una estrella que había regresado a casa Merran. De pie junto al círculo de piedras, no dijo palabra. Sabía, como lo sabían también los guardianes y las criaturas silvestres escondidas entre lechos, que Ashurial ya no era el niño que había partido. Había traído consigo la quietud de lo reparado y la vibración callada de lo comprendido. En su andar había una serenidad nueva, una certeza que solo poseen quienes han tocado con las manos el corazón fragmentado del mundo y lo han hecho latir. Otra vez, los pasos lo condujeron, sin necesidad de guía, hasta el claro donde nació. Allí, donde el sol se colaba en haces finísimos entre los árboles, colocó la flor de cristal reconstruida sobre una piedra lisa, marcando un punto de regreso, pero no de final. Al hacerlo, los pétalos se abrieron por última vez, liberando al aire un aroma imposible de definir. Algo entre lluvia lejana y risa no recordada. Desde los árboles comenzaron a bajar figuras luminosas envueltas en capas de niebla dorada. Eran los testigos del umbral, entes que solo se manifestaban cuando el ciclo estaba completo. Uno de ellos, alto como 2 hombres, con ojos hechos de constelaciones apagadas, se acercó a Ashurial y colocó una mano etérea sobre su hombro. No habló, pero el gesto fue claro. Una puerta estaba por abrirse, una que no conducía a otro reino, sino a otra dimensión del mismo Anashurial. Miró una última vez a su alrededor, vio a Merran sonreír, con lágrimas que no caían pero brillaban. Vio al roble inclinarse con lentitud, ofreciendo sombra y silencio. Vio al valle respirar en paz, sin necesidad de prodigios. Luego, sin anunciarlo,
elevó su cítara y tocó 3 notas suaves. La primera del bosque, la segunda de la ciudad suspendida, la tercera de la caverna de cristal, y esas notas entrelazadas formaron un acorde nuevo en el canto de su historia. Entera la tierra vibró. El aire se partió en un surco de luz, y allí apareció un pasaje curvo de bruma. Ascendente Najurial dio el primer paso, el segundo lo borró del suelo, el tercero lo volvió canción, y así. Sin despedida ni aplauso él, niño que nació de una estrella y caminó entre recuerdos, silenció los suspiros del mundo y dejó en cada rincón restaurado el eco de su presencia. No hay estatua en su honor, ni libro que lo contenga, pero si alguna vez sientes que un recuerdo olvidado te acaricia de nuevo con ternura, o que un suspiro viejo se convierte en flor en medio del bosque, sabrás que Ajurial pasó por allí en su historia. Como toda historia verdadera, jamás termina, solo duerme en forma de semilla. El ciclo había concluido, pero la historia no se había cerrado. Tras cruzar el umbral de bruma, Ajurial no se desvaneció, sino que fue transcrito. Las palabras que una vez formaron los recuerdos de un mundo disperso se reunieron en su interior como un idioma secreto que solo los ríos, las estrellas y los árboles entendían. Fue sembrado no en tierra, sino en tiempo, en años, siglos. Tal vez eras pasaron. El valle donde todo comenzó fue recubierto por nieves que llegaban sin calendario. Bosques que crecían torcidos como si buscaran aferrarse al eco de un suspiro ya lejano. Y aún así, entre las raíces del roble más viejo, seguía latiendo algo, una vibración sutil, como la cuerda de una cítara aún resonando. Los caminantes que se atrevían a dormir bajo su sombra soñaban con niños que tejían melodías con hilos de plata y seres alados, hechos de niebla, que sabían pronunciar verdades sin herir. Alguna de esas caminantes fue Linaria Aprendiz, Gicarto Graufa, que en un día sin estrellas se encontró, oculta entre maleza, una piedra lisa con una inscripción grabada en lenguaje que no figuraba en ningún compendio humano. No la pudo oír, pero al posar los dedos sobre su superficie, una voz antigua y amable, entre canción y pensamiento, le dijo: tú recordarás el camino cuando el mundo lo haya olvidado. Desde aquel instante, Linaria comenzó a trazar mapas que nadie había pedido, caminos que llevaban a parajes que no existían en los registros, pero que despertaban recuerdos dormidos en quienes los seguían. A veces alguien la detenía al borde de un sendero y decía:
Este olor, esta piedra, este crujido de rama. Lo soñé cuando era niño. Ella no le sorprendía, solo asentía y respondía. Entonces, aún es tiempo. Los sabios le dieron muchos nombres: Custodier de Rumors, arquitecta de sombras, hilandera de umbrales. Pero ella solo respondía a un Lineria, la que sigue los pasos del que tocaba la cítara del mundo. Y donde quiera que pasaba, dejaba marcadores sin tinta, señales que solo los atentos veían en una pluma blanca amarrada a una rama. Una flor de cristal oscuro creciendo en piedra árida. Una melodía que persistía en la brisa minutos después de que el silencio la reclamara. Nadie sabía si Ayuriel había cruzado a otro plano, si dormía en el corazón del tiempo o si ahora vivía en la música misma del mundo. Pero todos aquellos que escuchaban con el alma sabían una cosa con certeza: las historias que se recuerdan se convierten en tierra fértil, y las que se olvidan aguardan en forma de semilla, esperando un corazón valiente que las haga germinar así en algún rincón del presente. Entre grietas de rutina y pasillos olvidados, aún florece su legado. An Accord, An Suspiro, una promesa tejida en el viento. Y cuando el próximo eco se despierte, sabrá que no empieza de cero, sino desde donde Eshoriel dejó su nota final suspendida en el aire, esperando ser completada. A veces, cuando una historia llega a su punto más silencioso, no es porque haya terminado, sino porque está sembrando su siguiente forma. Pasaron generaciones en los mapas de Lineria. Sobrevivieron como piezas enigmáticas colgadas en tabernas olvidadas, en cofres bajo iglesias abandonadas, o en manuscritos que los sabios debatían sin comprender del todo. Algunos decían que eran obra de un loco, otros que narraban un futuro que aún no había ocurrido. Para unos pocos, los soñadores, los caminantes solitarios, los niños que escuchaban al viento, sabían que cada trazo era un susurro de Azuriel. Aún vivo en las venas del mundo, en una región remota donde los lagos reflejan el cielo con tal precisión que las aves dudan si vuelan o nadan. Nació una niña de ojos color musgo profundo. Su nombre era Hailen. Desde pequeña hablaba con las piedras, no porque alguien se lo enseñara, sino porque ellas le respondían. Entre huecos de sombra y risa, descubrió un día una ramita de plata enterrada en una grieta del acantilado. No sabía su origen, pero al tocarla, una melodía olvidada
le vibró en las costillas desde entonces. Comenzó a soñar con lugares que no conocía, en una ciudad suspendida sobre estrellas líquidas. Un bosque que susurraba penas dormidas. Un niño que tocaba una cítara tan suave que reparaba el alma sin tocarla. Cada amanecer despertaba con una palabra nueva en la lengua, un color nuevo en la mirada. Los sabios del pueblo la llamaron eco sensible, pero su abuela la miró a los ojos y le dijo: no eres eco, Aylan. Eres semilla. A los 13 años emprendió el camino. No por mandato, sino por impulso. Llevaba solo una pequeña bolsa de tila, un pedazo de espejo empañado y un cuaderno en blanco. No sabía a dónde iba, pero cada piedra del sendero parecía reconocerla. A veces encontraba notas musicales grabadas en los troncos. Otras veces un zorro la seguía durante días. Aprendió a dormir con los ojos medio abiertos y el corazón despierto. En el 13º día, llegó al valle de raíces invertidas, donde los árboles crecían hacia el cielo desde debajo del suelo, y los frutos susurraban nombres. Al tocar la ramita de plata con un hilo que ella misma había trenzado, el suelo se abrió en una espiral de luz, descendió, el aire era tibio. Una canción la esperaba. No era nueva, era la misma que había tejido Ashuriel siglos atrás, aunque nadie había vuelto a cantarla. La cítara no estaba, pero la melodía sí. Y cuando Aylan se dejó envolver por ella, comprendió: no era herencia, era continuación. No era historia antigua, sino raíz viva, y en ese instante, sin artefactos ni testigos, el mundo supo que Azuriel no había muerto, ni se había dispersado. Simplemente se había convertido en principio An y Aylan. En la siguiente nota, Aylan emergió del remolino de luz con el corazón henchido de esa melodía ancestral. A su alrededor, las raíces invertidas se separaron como dedos invisibles, dejando un sendero firme de tierra violeta. Cada paso resonaba con un eco antiguo. Crujidos de historias petrificadas que volvían a la vida. Ella, descalza, sintió el pulso de la espiral bajo sus plantas y supo que no caminaba sola en las corrientes de memoria. Flanqueaban su paso, susurrando fragmentos de canciones que aún no habían sido terminadas. Más adelante, al filo de un lago de mercurio líquido, halló un coro de estatuas menudas, niños de alabastro, que tocaban instrumentos imposibles, cuyas manos parecían detener el tiempo mismo. Sus zampoñas de viento
arrancaban notas tenues que se unían a la melodía original, pero la armonía se quiebraba al llegar al tercer compás. Aylan alzó la ramita de plata y con reverencia depositó sobre la estatua central un pétalo de la flor de cristal oscuro. Entonces, la figura cobró calor y exhaló un soplo plateado en dentro. De aquel aliento, Aylan capturó el siguiente acorde, suave y melancólico, y lo replicó con un murmullo en su lengua naciente. El lago vibró en un coro de destellos que iluminaron su rostro. Prosiguió hasta el valle de los ecos olvidados, donde las montañas se doblaban como espejos, siempre cambiantes, y los valles se dividían en infinitos reflejos. Alley, las fauces de los caídos vivían atrapadas en profundidades sin sol. Aylan descendió por escaleras de piedra rota, guiada por un suave canto femenino que parecía recordar su propia infancia. Al encontrar la garganta de piedra donde brotaba aquel lamento, entonó el segundo fragmento de la melodía y, al unísono, las voces se alzaron en un contrapunto de consuelo. Cada nota liberada deshizo un pliegue de sombra y un camino nuevo se abrió en la roca, bordeado de musgo iridiscente. Al final de aquella galería se halló ante un sepulcro suspendido en el aire un cofre tallado con runas móviles que narraban el auge y la caída de un reino de pájaros crepusculares. Para abrirlo, Aylan tejió con su canto, hilo a hilo, la armonía que había aprendido, hasta que el ataúd etéreo se deshizo en nubes de plumas doradas. En su centro reposaba el siguiente fragmento musical, inscrito en un pergamino transparente. Tomó la pieza y, al rozarla, un torrente de armonías latentes brotó en su mente, conectando el legado de Azuriel con la voz que ahora despertaba en su pecho cuando Aylan alcanzó la superficie. El alba se derramaba en pinceladas de amatista. Carmesí. Con cada acorde recién adquirido, el paisaje cobraba un matiz nuevo en ríos que corrían hacia atrás, árboles que cantaban al viento, aves que componían versos en vuelo. Su viaje apenas comenzaba, pero ya portaba en sus labios más de la mitad de la sinfonía olvidada. Y supo, sin miedo, que el siguiente capítulo aguardaba tras el portal de piedra viva, donde los últimos ecos del mundo pronto cantarían de nuevo, muchos años después, cuando el tiempo se convirtió en más un rumor que una certeza. Los bardos aún hablaban de aquella niña que caminó con música en el pecho y silencio
en la mirada. Aylan, portadora de la armonía renacida, se convirtió no en reina ni en mártir, sino en raíz de un ciclo nuevo de historias que no necesitaban ser gloriosas para ser esenciales. Con la sinfonía restaurada en su alma, dedicó su vida a sembrar acordes en lugares donde la memoria dolía. Restauró aldeas que habían olvidado su idioma original, enseñando canciones que curaban el nombre perdido de cada piedra. En las noches, junto a fuegos pequeños, tejía versos con niños que nunca habían soñado, y con los ancianos repasaba melodías enterradas bajo arruga. La cítara que nunca tuvo la construyó con madera de fresno y cuerdas de viento, y su sonido era tan suave que a menudo los animales se acercaban solo a escuchar y cerrar los ojos. Llegó un momento en que el mundo ya no necesitó su presencia constante. Las historias caminaban por sí solas y los suspiros perdidos encontraban hogar en bocas dispuestas a nombrarlos sin miedo. Entonces Aylan volvió al sitio donde todo había comenzado, en el claro, bajo la estrella caída, donde Azuriel había dado su primer llanto al mundo. Anaí, entre raíces frescas y piedras cálidas, abrió su cuaderno por última vez. No escribió una canción, ni un mapa, ni un prólogo, solo una frase tallada con ternura. El eco no termina cuando se extingue, sino cuando encuentra quien lo escuche. Cerró el libro, plantó la ramita de plata en la tierra y enterró la flor reconstruida junto a él. Luego se acostó entre helechos y dejó que el mundo, por una vez, cantara solo. Los siglos la envolvieron como una manta suave. Nadie supo con exactitud cuando partió. Algunos afirman haberla visto más allá de las montañas, enseñando a las nubes a escribir poesía. Otros dicen que regresó como lluvia, que susurra melodías antiguas al caer en los tejados. Lo cierto es que si alguna vez caminas por un bosque donde el viento parece llevar compases de ternura, si encuentras una flor de cristal brotando entre grietas, o un niño que toca con los dedos el aire como si afinara el mundo, entonces sabrás Aylan estuvo allí. La historia, la verdadera historia, aún se está escribiendo. Hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.